Mi familia me robó $133 para un viaje de lujo de mi hermana, pero cuando reporté el fraude y la tarjeta revirtió todo. Ahora deben dinero a hoteles en toda Europa, y mi hermana trabaja en retail por primera vez en su vida. Tengo 29 años. Trabajo en finanzas. Y necesito contar esta historia, porque lo que mi familia me hizo hace unos meses todavía me tiene procesando si realmente pasó o si fue algún tipo de pesadilla surrealista. Spoiler alert. Pasó de verdad. Y básicamente destruyó cualquier relación que tuviera con mis padres y mi hermana. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendan el contexto completo de esta locura. Crecí en una familia bastante típica, o eso pensaba yo. Mis padres, mi hermana Jessica, que es 6 años menor que yo, y yo. Desde que tengo memoria, Jessica siempre fue la favorita. Ya saben, la bebé de la familia, la que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Yo era el hijo responsable, el que sacaba buenas notas, el que trabajó desde los 16 para pagar mis propias cosas, el que se pagó la universidad con becas y préstamos estudiantiles que tardé años en pagar. Jessica, por otro lado, bueno, mis padres le pagaron todo, absolutamente todo. Universidad privada de $40,000 al año, un carro nuevo cuando cumplió 18, viajes con sus amigas, lo que pidiera básicamente. Y mira, al principio no me molestaba tanto, tipo, ella es mi hermana y la quiero, pero con el tiempo empecé a notar que el favoritismo era extremo, como que yo era invisible a menos que necesitaran algo de mí. Avancemos a hace como 8 meses. Jessica se iba a graduar de la universidad en mayo. Yo quería ser el hermano mayor generoso, así que le compré una laptop nueva como regalo de graduación, una MacBook Pro bastante decente que me costó como $2,000. Se la di en una cena familiar unas semanas antes de su ceremonia de graduación, y ella parecía contenta. Mis padres también me agradecieron, todo muy normal. Aquí es donde viene la parte importante. Cuando le di la laptop, saqué mi tarjeta de crédito para pagar en Best Buy. Y después de eso la guardé en mi billetera. O eso pensé. Resulta que Jessica estaba ahí conmigo en la tienda, y en algún momento, no sé exactamente cuándo, ella tomó mi tarjeta. Simplemente la tomó sin decirme nada. Y yo no me di cuenta porque, honestamente, ¿quién verifica su billetera cada 5 minutos pensando que un miembro de su familia le va a robar? Las cosas estuvieron tranquilas por un par de semanas. Jessica se graduó, hubo una fiesta, fotos, todo ese asunto. Yo estaba trabajando mucho en esa época. Teníamos un proyecto grande en la oficina y básicamente estaba viviendo frente a mi computadora. No hablaba mucho con mi familia más allá de mensajes de texto ocasionales y llamadas cortas los domingos. Entonces, como 2 semanas después de la graduación, recibo una llamada de mi mamá un martes por la tarde. Yo estaba en una reunión, así que no contesté, pero ella me llamó otra vez inmediatamente, y cuando alguien llama 2 veces seguidas, uno asume que es una emergencia, ¿verdad? Salí de la reunión y la llamé de vuelta. La conversación empezó, bastante casual. Me preguntó cómo estaba. ¿Qué tal el trabajo? Lo típico. Y entonces, de la nada, me dice, por cierto, reservamos un viaje increíble para Jessica como regalo de graduación. Va a estar un mes entero en Europa visitando como 10 países. Y yo tipo, qué bien. Eso suena divertido, pensando que iban a viajar en plan económico, ya saben, hostales y vuelos baratos. Pero entonces mi mamá continúa y dice, sí, nos gastamos como $133,000. Reservamos hoteles de 5 estrellas, tours privados, todo de primera clase. Va a ser un viaje que nunca olvidará. Y yo me quedé completamente congelado porque, primero, $133,000. ¿Quién se gasta eso en un viaje de graduación? Y segundo, mis padres no tienen ese tipo de dinero. Ellos viven bien, pero no son millonarios ni nada parecido. Antes de que pudiera procesar eso, mi mamá dice, y lo mejor es que usamos tu tarjeta de crédito para reservarlo todo, así que, técnicamente tú le diste este regalo a tu hermana. ¿No es hermoso que seas tan generoso con ella? Juro que pensé que estaba bromeando. Le dije, espera, ¿qué? ¿Usaron mi tarjeta de crédito? Y ella como si nada me responde, sí, Jessica la tenía guardada desde que le compraste la laptop, y cuando estábamos planeando el viaje, ella nos dijo que podíamos usarla, que seguro tú estarías feliz de contribuir a este momento tan especial en su vida. Literal sentí como si mi cerebro se hubiera apagado por un segundo. Le pregunté, ¿me están diciendo que cargaron $133,000 a mi tarjeta de crédito sin mi permiso? Y mi mamá,
En ese tono condescendiente que siempre usa, me dice, bueno, no es como si no pudieras pagarlo, ganas buen dinero, y además es tu hermana, deberías estar orgulloso de poder hacer esto por ella. Colgué el teléfono e inmediatamente abrí la app de mi banco en mi celular. Y ahí estaba, páginas y páginas de cargos, vuelos, internacionales, hoteles en París, Roma, Barcelona, Ámsterdam, Londres, tours privados, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, entradas VIP a museos, un crucero por el Mediterráneo, literalmente todo lo que se puedan imaginar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esto no era solo una violación de mi confianza. Esto era literalmente un crimen. Fraude financiero a gran escala. Y lo peor es que ya habían cargado todo. O sea, no era algo que pudiera cancelar fácilmente, porque las reservas ya estaban hechas y confirmadas. Llamé a mi papá inmediatamente. Él al menos tuvo la decencia de sonar incómodo cuando contestó. Le expliqué que lo que hicieron era ilegal, que no podían simplemente tomar la tarjeta de crédito de alguien y gastar más de $100,000 sin permiso. Mi papá intentó calmarse, y me dijo que lo entendía, que quizás mi mamá se había emocionado demasiado con los planes, pero que ya todo estaba reservado y que Jessica estaba súper emocionada, y que si cancelaba todo, iba a romperle el corazón a mi hermana. Me pidió que por favor no hiciera un escándalo, que ellos me iban a pagar de vuelta, que solo necesitaban tiempo para organizar sus finanzas. Le pregunté cuánto tiempo exactamente, y él se quedó callado. Entonces le dije, ¿cuánto tiempo, papá? ¿5 años? ¿10 años? ¿Nunca? Y él solo murmuró algo sobre que haríamos un plan de pagos y colgó. Intenté llamar a Jessica directamente, pero ella no contestó. Le mandé como 20 mensajes de texto diciéndole que esto era inaceptable, que necesitaba devolver mi tarjeta inmediatamente y que tenían que cancelar todo. Ella me respondió horas después, con un mensaje súper despreocupado, que decía algo como, «Ay, hermano, no te estreses, es solo dinero. Además, es mi viaje de graduación. Mamá y papá dijeron que tú querías hacer esto por mí. ¿Por qué estás siendo tan dramático?» Literal, me estaba diciendo que yo era el dramático, cuando ella y mis padres acababan de cometer fraude financiero en mi contra. Los siguientes días fueron una pesadilla. Traté de hablar con mis padres varias veces más, pero mi mamá se puso completamente a la defensiva. Me dijo que yo era egoísta, que siempre había sido el hijo distante y poco cariñoso, que finalmente tenía la oportunidad de hacer algo significativo por mi hermana y estaba siendo tacaño. Cuando le expliqué que $133,000 no era poco dinero, y que ellos básicamente habían robado mi tarjeta, ella me cortó y me dijo que estaba exagerando, que éramos familia, y que la familia se ayuda entre sí. Mi papá no decía mucho, solo intentaba ser el mediador diciendo que todos necesitábamos calmarnos y encontrar una solución, pero nunca realmente tomó mi lado ni admitió que lo que habían hecho estaba mal. Y entonces, a pesar de todas mis protestas, Jessica y mis padres se fueron a Europa. Sí, leyeron bien. Simplemente se fueron. El día que partieron, mi mamá me mandó un mensaje diciendo, «Nos vamos hoy. Espero que puedas superar tu enojo y alegrarte por tu hermana. Te mandamos fotos». Yo estaba absolutamente incrédulo. ¿En serio iban a seguir adelante con esto como si nada? Llamé a mi tarjeta de crédito inmediatamente. Expliqué la situación. Dije que alguien había tomado mi tarjeta sin permiso y había hecho cargos fraudulentos masivos. El representante fue muy amable, pero me dio malas noticias. Me dijo que porque técnicamente era un miembro de mi familia, quien tenía acceso físico a la tarjeta, y porque no reporté la tarjeta como robada antes de que se hicieran los cargos, no calificaba automáticamente como fraude bajo sus políticas. Me dijeron que tendría que presentar una disputa formal por cada cargo, lo cual tomaría semanas o meses en procesarse, y que no había garantía de que revertieran los cargos. Me sentía completamente impotente. Cada día revisaba mis cuentas y veía el balance creciendo con los intereses, porque obviamente yo no podía pagar $133,000 de un solo golpe, por más que gane bien. Mi crédito iba a quedar destruido si no hacía algo pronto. Y mientras tanto, Jessica estaba literalmente viviendo su mejor vida en Europa con mi dinero. Empezó a publicar fotos en Instagram cada día, mostrando las vistas desde sus hoteles de lujo, comidas extravagantes, tours privados por el Louvre y el Coliseo, copas de champán en terrazas con vistas a la Torre Eiffel. Y lo más insultante,
¿Saben qué hizo? En una de sus fotos, donde estaba mostrando su equipaje de diseñador, usó mi tarjeta de crédito como una especie de etiqueta de equipaje decorativa. Literal, colgó mi tarjeta de crédito de su maleta y la fotografió como si fuera algo gracioso. Puso un caption que decía algo como: "Gracias al mejor hermano del mundo por hacer posible este viaje de ensueño", con emojis de corazones y aviones. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no estaba solo enojado, estaba furioso, pero también determinado. Si el sistema normal no iba a ayudarme, entonces iba a usar todos los recursos que tenía disponibles. Pasé un fin de semana entero investigando y haciendo llamadas. Contacté directamente a cada aerolínea, cada hotel, cada compañía de tours que mis padres y Jessica habían contratado. Les expliqué la situación, que los cargos habían sido hechos sin mi autorización. Les proporcioné mi identificación y prueba de que era el titular de la tarjeta, y solicité formalmente que cancelaran las reservas o al menos las flaguearan como potencialmente fraudulentas. Algunos lugares fueron más serviciales que otros. Las aerolíneas fueron particularmente estrictas con sus políticas de no reembolso para boletos ya utilizados, pero varios hoteles y compañías de tours aceptaron cancelar las reservas futuras cuando expliqué que era un caso de fraude familiar. Luego hice algo más drástico pero necesario. Llamé a mi banco, congelé completamente mi tarjeta de crédito. No suspensión temporal, sino congelación total de la cuenta. Esto significaba que cualquier intento de usar la tarjeta para cualquier cosa sería automáticamente rechazado. Los efectos fueron casi inmediatos. Estaban como en su segunda semana en Europa, cuando las cosas empezaron a desmoronarse para ellos. Primero, Jessica intentó pagar una cena cara en Barcelona, y su tarjeta técnicamente, mi tarjeta, que ella todavía tenía físicamente, fue rechazada. Luego mis padres intentaron pagar su hotel en Roma y también fue rechazado. Empecé a recibir llamadas furiosas de mi mamá gritándome que ¿qué había hecho? Que los estaba humillando en público, que Jessica estaba llorando porque la estaba arruinando su viaje. Les dije muy claramente que no había arruinado nada, que ellos habían arruinado su propio viaje al pensar que podían robar más de $100,000 de mi cuenta sin consecuencias. Mi papá intentó ser más razonable en su enfoque. Me llamó y me dijo que entendía que estaba molesto, pero que no podía dejarlos varados en Europa, que eso era peligroso y cruel. Le recordé que ellos tenían sus propias tarjetas de crédito y cuentas bancarias, que nadie los obligó a depender exclusivamente de mi dinero robado para su viaje extravagante. Él admitió que habían gastado la mayoría de sus cargos permitidos en sus propias tarjetas en las primeras reservas y que habían planeado usar mi tarjeta para el resto del viaje. O sea, literalmente habían planeado desde el principio drenar mis fondos para este ridículo viaje. Las cancelaciones que había solicitado empezaron a tomar efecto. Su tour privado en Florencia fue cancelado. Su reserva en un hotel 5 estrellas en Venecia fue cancelada y tuvieron que encontrar un lugar mucho más barato y menos glamoroso donde quedarse. El crucero por el Mediterráneo que tenían planeado, que costaba como $25,000, fue cancelado completamente con solo un reembolso parcial que fue a mi cuenta. Jessica dejó de publicar fotos en Instagram por unos días, y cuando finalmente volvió a publicar, las fotos ya no eran de lugares lujosos, sino de hostales y restaurantes de comida rápida. Puso un post diciendo algo como: "A veces los viajes toman giros inesperados, pero la aventura continúa", claramente tratando de salvar las apariencias ante sus seguidores, sin admitir que su hermano había cortado su financiamiento ilegal. Pero yo no había terminado. También contacté a la aerolínea que tenían reservada para su vuelo de regreso. Expliqué la situación completa y solicité que flaguearan la reserva debido a que había sido comprada con una tarjeta de crédito usada fraudulentamente. La aerolínea no pudo cancelar el vuelo directamente, porque ya estaba muy cerca de la fecha de regreso y había políticas complicadas al respecto, pero sí pusieron una alerta en la reserva que requería verificación adicional en el aeropuerto. Esto significaba que cuando intentaran hacer check-in para su vuelo de regreso, iban a ser detenidos para hacer preguntas, y exactamente eso fue lo que pasó. El día que supuestamente iban a regresar, recibí una llamada histérica de mi mamá diciendo que no los dejaban abordar el avión, que había algún problema con los boletos y que necesitaba llamar a la aerolínea inmediatamente para arreglarlo. Le dije que no iba a hacer nada de eso, que ellos se habían metido en este problema solos y que tendrían que resolverlo solos. Mi papá tuvo que comprar 3 nuevos boletos de avión de regreso, usando su propia tarjeta de crédito,
y como era a última hora, los boletos les costaron como $10,000 en total. Tuvieron que quedarse 4 días extra en Europa esperando el próximo vuelo disponible, hospedándose en un hotel económico cerca del aeropuerto. Mientras todo esto pasaba, yo había tomado otro paso importante. Fui a la estación de policía local y presenté un reporte oficial de fraude. Llevé toda mi documentación, los estados de cuenta mostrando los cargos, los mensajes de texto donde mi mamá admitía que habían usado mi tarjeta, todo. El oficial que tomó mi reporte fue muy profesional y me explicó que casos de fraude familiar eran más comunes de lo que la gente pensaba y que técnicamente, sin importar que fueran mis padres, el uso no autorizado de una tarjeta de crédito era un delito. Me dijo que el reporte sería enviado al departamento de fraudes y que probablemente harían seguimiento cuando mi familia regresara al país. No les dije a mis padres ni a Jessica sobre el reporte policial. Quería que fuera una sorpresa. Cuando finalmente lograron regresar a Estados Unidos, después de su caótico y extendido viaje, fueron interceptados en el aeropuerto por oficiales de policía. No los arrestaron ahí mismo, pero sí los llevaron a una sala para hacerles preguntas sobre el caso de fraude que yo había reportado. Mi mamá me llamó desde el aeropuerto absolutamente furiosa, gritándome que cómo me atrevía a involucrar a la policía, que estaba tratando de meter a mi propia familia a la cárcel, que era un hijo terrible y que nunca me perdonaría por esto. Le dije muy calmadamente que ella y mi papá habían cometido un crimen al tomar mi tarjeta y gastar más de $100,000 sin mi permiso, que Jessica había sido cómplice al proporcionar la tarjeta y usarla sabiendo que yo no había autorizado ninguno de esos gastos, y que las consecuencias de sus acciones eran completamente su responsabilidad, no mía. Jessica se puso al teléfono llorando, diciéndome que yo era el peor hermano del mundo, que había arruinado lo que se suponía que era el mejor verano de su vida y que nunca podría perdonarme por humillarla. Le respondí que ella nunca debió haber tomado mi tarjeta en primer lugar, que $133,000 no era una cantidad trivial de dinero, y que aprender que hay consecuencias para el robo era una lección más valiosa que cualquier viaje a Europa. Pensé que después del incidente del aeropuerto, finalmente entenderían la gravedad de lo que habían hecho y me dejarían en paz. Pero no. Como una semana después, los tres aparecieron en la puerta de mi casa sin avisar. Mi mamá, mi papá y Jessica, todos parados ahí con caras de indignación. No los invité a pasar, pero de todos modos entraron, mi mamá empujando la puerta y caminando directo a mi sala como si fuera su propia casa. Empezó a gritarme inmediatamente, diciéndome que le debía una disculpa a Jessica, que había sido cruel y vengativo, que había convertido lo que debió ser una celebración hermosa en una pesadilla, y que necesitaba arreglar esto pagando todos los gastos adicionales que habían incurrido por mi culpa. Mi papá intentó un enfoque diferente. Me dijo que entendía que estaba molesto, que quizás ellos no habían manejado las cosas de la mejor manera, pero que al final del día éramos familia, y que la familia no se demandaba entre sí ni involucraba a la policía. Me pidió que retirara el reporte policial y que trabajáramos juntos para encontrar una solución que funcionara para todos. Jessica no decía nada. Solo estaba parada ahí con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la peor persona del planeta. Los miré a los tres, y algo dentro de mí simplemente se rompió, no de tristeza sino de claridad. Vi con total nitidez que nunca iban a entender. Nunca iban a admitir que estaban equivocados. Nunca iban a asumir responsabilidad por sus acciones. Para ellos, yo era el problema porque me atreví a defenderme y establecer límites. Les dije que no les debía ninguna disculpa, que lo que ellos habían hecho era criminal y moralmente reprensible, y que si cualquier otra persona hubiera hecho lo que ellos hicieron, ya estarían enfrentando cargos criminales serios. Mi mamá gritó que yo estaba siendo dramático, que era solo dinero, y que ella era mi madre, y merecía mi respeto y apoyo incondicional sin importar qué. Le respondí que el respeto funciona en ambas direcciones, que robarme más de $100,000 no era exactamente una muestra de respeto de su parte, y que había pasado toda mi vida siendo el hijo responsable, el hijo que se mantenía solo, el hijo que nunca pedía nada, mientras Jessica recibía todo lo que quería sin tener que trabajar por nada de eso, y que aparentemente eso todavía no era suficiente, que incluso tenían que robarme para darle aún más a ella. Mi papá intentó interrumpir, pero yo continué. Les dije que no iba a retirar el reporte policial, que no iba a disculparme por proteger mis propias finanzas, y que si realmente querían arreglar esta situación, podían empezar por conseguir un abogado,
porque la compañía de mi tarjeta de crédito ya estaba procesando mi disputa, y probablemente iban a ir tras ellos por el dinero. Jessica finalmente habló y dijo que yo siempre había sido egoísta, que nunca me había importado ella, y que probaba mi falta de amor familiar al negarle este viaje. Le recordé que yo le había comprado una laptop de $2,000 como regalo de graduación, que eso era un regalo generoso y apropiado, y que no era mi responsabilidad financiar un viaje de lujo de un mes por Europa. Le dije que si ella realmente quería ese viaje, debió haberlo planeado, ahorrado y pagado ella misma, o pedido a nuestros padres que lo pagaran si estaban dispuestos, pero que tomar mi tarjeta de crédito sin permiso y gastar una cantidad ridícula de dinero era literal y legalmente robo. Mi mamá dijo que iba a arrepentirme de esto, que estaba destruyendo nuestra familia por dinero, y que cuando estuviera viejo y solo, recordaría este momento como cuando elegí el dinero sobre la familia. Le dije que ellos habían destruido nuestra familia cuando decidieron que sus deseos eran más importantes que mi consentimiento y mi estabilidad financiera. Les dije que necesitaban irse de mi casa inmediatamente y que no eran bienvenidos a regresar. Mi papá intentó una vez más razonar, diciendo que no tenía que ser así, que podíamos arreglar esto si todos solo nos calmábamos y hablábamos como adultos. Le dije que él tuvo múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Pudo haberme dicho desde el principio que mi mamá y Jessica habían planeado usar mi tarjeta. Pudo haber detenido todo antes de que hicieran las reservas. Pudo haberme apoyado cuando descubrí lo que habían hecho. Pero en cada punto, él eligió apoyar las acciones de ellos o permanecer neutral, lo cual en esta situación era lo mismo que apoyarlas. Les dije que necesitaban irse ahora, o llamaría a la policía para reportarlos por invasión de propiedad. Mi mamá soltó un sonido de indignación, agarró su bolso y salió de mi casa, seguida por Jessica, que me lanzó una última mirada de odio antes de irse. Mi papá se quedó un momento más. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego simplemente negó con la cabeza y se fue. No he hablado con ninguno de ellos desde ese día. Mi mamá me mandó algunos mensajes de texto después, alternando entre tratar de hacerme sentir culpable y llamarme nombres. Los bloqueé a todos después de la primera semana. La compañía de mi tarjeta de crédito finalmente completó su investigación después de como 2 meses, y fallaron a mi favor. Revirtieron todos los cargos, los $133,000 completos. Aparentemente los documentos que yo había proporcionado, incluyendo los mensajes de texto donde mi mamá admitía haber usado mi tarjeta, junto con el reporte policial, fueron suficiente evidencia de que los cargos fueron no autorizados. La compañía intentó recuperar el dinero de los comerciantes y vendedores, pero como muchos de los servicios ya habían sido utilizados, no sé exactamente cómo resultó toda esa parte. Lo que sí sé es que mi familia recibió notificaciones de deuda de varios de esos lugares, tratando de recuperar los costos de los servicios que fueron usados, pero que luego fueron revertidos. Mi papá me llamó una vez desde un número que no tenía bloqueado, dejándome un mensaje de voz donde explicaba que ahora debían dinero a varios hoteles y compañías, y preguntándome si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo. No le devolví la llamada. No era mi problema. Ellos tomaron la decisión de robarme, usaron los servicios bajo circunstancias fraudulentas, y ahora tenían que lidiar con las consecuencias. Escuché por una prima con la que todavía hablo ocasionalmente que Jessica tuvo que conseguir un trabajo, su primer trabajo real de verdad, para ayudar a pagar las deudas. Aparentemente está trabajando en una tienda retail y odia cada minuto de eso. Mi prima me preguntó si no me sentía un poco mal por Jessica, que después de todo ella solo tenía 23 años y había sido influenciada por nuestra mamá. Le dije que Jessica es una adulta, suficientemente adulta para saber que robar está mal, y que si esta situación le enseñaba algo sobre responsabilidad personal y consecuencias, entonces quizás terminaría siendo algo positivo para ella a largo plazo. Ahora tengo 29, todavía trabajo en finanzas, y mi vida está bastante bien. Mi crédito nunca sufrió un impacto a largo plazo, porque la compañía de la tarjeta revirtió todo tan rápido. Económicamente, estoy exactamente donde estaba antes de que todo esto pasara, tal vez incluso mejor porque ahora soy hipervigilante sobre mi información financiera y seguridad. Emocionalmente, supongo que todavía estoy procesando todo. A veces me siento culpable. Me pregunto si fui demasiado duro, si debí haberle dado a mi familia más oportunidades de hacer las cosas bien. Pero luego recuerdo que tuvieron múltiples oportunidades, que cada vez que hablé con ellos antes de tomar acciones legales, me trataron como si yo fuera el irrazonable, y que nunca
Ni una sola vez, ninguno de ellos realmente se disculpó o admitió que lo que hicieron estuvo mal. La semana pasada era el cumpleaños de mi mamá. Normalmente le habría mandado al menos un mensaje de texto, pero este año no hice nada. No sé si alguna vez volveré a tener una relación con ellos. Aparte de mí, extraña tener una familia, extraña las cenas de domingo y las llamadas casuales. Pero otra parte de mí, la parte más fuerte ahora, sabe que lo que tenía antes no era realmente una familia saludable. Era una dinámica donde yo era constantemente menospreciado y usado, donde mis límites no significaban nada, y donde se esperaba que financiara los caprichos de mi hermana sin cuestionarlo. Aprendí que está bien cortar lazos con familia tóxica, incluso si eso significa estar solo a veces. Aprendí que establecer límites no te hace egoísta o cruel, te hace saludable. Y aprendí que cuando alguien te muestra quién realmente es, especialmente cuando hay dinero o poder involucrado, deberías creerles la primera vez. Mis padres y mi hermana me mostraron que su versión de amor familiar incluía robarme más de $100,000 y luego exigir que me disculpara por protegerme a mí mismo. Esa es su verdad, y yo no tengo que aceptarla como la mía.